Podcast escucha, bienvenido seas tú a tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Podcast escucha, yo soy Julio Suárez. Este es el episodio número 66 o 67. La neta, no sé, podcast escucha, pero lo chido es de que ya estás aquí. Un aplauso para ti. ¿Verdad que estamos muy felices de que nos estén acompañando aquí en los podcasts escucha? Sí, a huevo, claro que sí. Dale, Claro que pierdas sí, el huevo, tiro, porque claro si lo que pierdes, sí, pierdes mon. el camino. Podcast escucha, esta semana empezamos la demolición de una pared en nuestra cocina. Una pared que, bendito sea Dios, no era una pared muy, pero muy importante. Era una pared que no sostenía en sí el techo del suelo. No. Era nomás como dividía la cocina de la sala o del comedor. Y la vamos a quitar, podcast escucha. La vamos a quitar porque queremos que se vea todo. Queremos que todo quede como expuesto. No sé la verdad por qué nuestra naturaleza humana eso nos está gustando en estos momentos, en estos años, en esta década. Esto es lo que espero, podcast escucha, que no sea algo que nomás cambie por cambiar. Espero que no sea algo que nomás cambie así como que este año lo que esté de moda es no tener paredes que se paren así. Y que el año que entra ya entre de moda de nuevo eso. Eso sería grotesco. Sería gacho. Pensaría que hubiese sido muy impulsivo y hubiese escuchado mucho lo que el mundo estaba diciéndome, mucho lo que la cultura estaba diciéndome y no era algo que realmente a mí me agradaba. Podcast escucha, pero si te soy completamente sincero, sí me agrada. Lo que acabo de quitar, lo que acabo de hacer, me agrada mucho y se me hace chido. Se me hace chido haber empezado a quitar esa pared. Podcast escucha, así que, pues a ver qué onda, a ver qué pedo. Um, Podcast escucha, esta semana quiero compartir contigo una muy simple, pero muy poderosa frase que llamó mi atención esta semana en las Sagradas Escrituras y quiero compartir contigo. Literalmente el día que estoy grabando esto es el 27 de abril, pero las lecturas del siguiente domingo, las lecturas del primer día de mayo, podcast escucha, un día importante porque es un día de donde celebramos en Latinoamérica a San José, el trabajador, porque pues imagínate ser el hombre que está a cargo de trabajar para proveer por Dios y por su mamá. No, hombre, ese día hay que celebrarte. Ese día es muy, pero muy importante. Pero podcast escucha, la primera lectura del domingo que viene, la primera lectura de este domingo, mayo 1 del año 2022, llamó tanto, pero tanto mi atención. La voy a leer en este momento. Bueno, no la tenían lista en las Sagradas Escrituras, así que primero va a haber un momento así como de que como que la estoy buscando, así como que no como que la estoy buscando, sí la estoy buscando. Podcast escucha, de hecho ya voy aquí en Lucas, de repente siguen Hechos de los Apóstoles, necesitamos el capítulo 5 y estoy hablando así para darme un poquito más de tiempo. Ok. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27 al 32 y luego del 40 al 41. Vamos a empezar del 5:27 al 42. Vamos a ver lo que dice en estos momentos. Podcast escucha. Todavía estoy tratando de decir cosas porque no lo he encontrado en este momento. Hechos de los Apóstoles, versículo 5, capítulo 27. Ok, ¿estás listo, podcast escucha? Porque yo ya casi. Perfecto, aquí.
Dice así la palabra de Dios. Empezamos desde el versículo 26. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Ok. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese. Pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Fíjate, podcast, aquí un paréntesis. Ni siquiera se atreven a decir ese nombre poderoso que es el nombre de... ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Podcast, escucha. Versículo 29. Pedro y los apóstoles les respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Voy a repetir eso. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Palabra del Señor. El evangelio de este domingo sigue, podcast escucha, pero yo me quiero enfocar en este episodio, en esa frase que dice: nosotros debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quiero darte, qué sé yo, 3 puntos. Podcast escucha, punto número 1. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero que todo, podcast escucha, hay que obedecer a Dios. Punto número 1, hay que obedecer a Dios. Yo no sé si tú te has rebelado ante una autoridad falsa. Yo no sé si tú de repente has dicho: no manches, no, yo no voy a obedecer a esos güeyes están... no saben de lo que están hablando, están haciendo esto y esto y esto, y su carácter no es esto y esto y esto, y yo no tengo por qué escuchar a esas personas, y yo esto y esto y esto y lo otro. Podcast escucha, porque yo realmente he sentido eso en algunas, qué sé yo, en algunos momentos en mi vida. Yo realmente he sentido: no te quiero escuchar, tú no estás viviendo una vida de la cual yo pienso que es una vida ejemplar. Tú no estás viviendo una vida de la cual yo pienso que es una vida de la cual yo debería... O sea, miro el resultado de tu forma de vivir y yo no quiero escuchar tus consejos. Perdón que lo diga, podcast escucha, perdón que lo diga. Yo no escucho realmente consejos financieros de gente que tiene bien muchísima deuda y que no tienen su propia casa y que, o sea, no, y a veces hasta me siento mal, pero yo digo: no, es que en las finanzas no creo que tú estás haciendo lo correcto, porque veo los resultados y no me gusta. No quiero tus resultados, no voy a escucharte. Y suena mal, podcast escucha, suena mal. Pero al mismo tiempo digo: no, es que yo veo tu matrimonio y yo no quiero tu matrimonio. No quiero ser ese esposo con esa esposa. No quiero tener esa dinámica con mi amada. No quiero tener esa dinámica. No te voy a escuchar en estos momentos. Se me hace bien interesante de que los apóstoles, mi punto número 1 es: tienes que ser selectivo a las personas que escuchas.
Tienes que ser selectivo a las personas que escuchas. Últimamente tienes que ser selectivo. Últimamente tienes que escuchar a Dios y no a los hombres, aunque a veces parezca que el consejo, humanamente hablando, el consejo humanitario, el consejo fraternal, el consejo humano, el consejo carnal, de repente es uno, pero de repente en tu conciencia puedes escuchar la voz de Dios y dices, no, yo no quiero esa historia. No, no lo voy a hacer de esa manera. El hecho de que de repente los apóstoles estaban dispuestos a diferenciar a quién vas a escuchar. Yo pienso que ese es el punto número uno y que realmente pienso que de repente nunca llegamos como sociedad completa a ese punto. Muchas veces nosotros como los apóstoles no hacemos lo que ellos hacen. Ellos están en este momento diferenciando a quién van a escuchar. Por excelencia, dicen, vamos a escuchar a Dios. Pero el primer punto es que hicieron una diferencia, podcast escucha, de a quién iban a escuchar. Lo cual quiere decir, lo cual me dice, primero que todo en mi corazón, de que hay que ser un poquito selectivos a quién vamos a escuchar. ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién, mejor dicho, a quién has estado escuchando últimamente? ¿A quién? ¿A quién has estado escuchando últimamente? ¿Has estado escuchando a tu, qué sé yo, tu primo que se va a divorciar en este momento? ¿Lo has estado escuchando en cómo tratar a tu esposa? Porque se va a divorciar el güey. No. ¿Sí me explico? Bueno, un paréntesis aquí. Quizás sí se... No sé. Yo no... Aquí no estamos dando consejos de dejar a tu mujer o no dejarla. Podcast escucha, pero ¿a quién estás escuchando? Porque en primer lugar, los apóstoles aquí, al decir, vamos a escuchar a Dios, no a los hombres, en primer lugar están diferenciando, están diciendo, no todas las frecuencias que llegan a mis oídos, no todas las frecuencias que llegan a mi mente, no todas las frecuencias que llegan a mi pensamiento, les tengo que hacer caso. Y sin embargo, tú y yo de repente le hacemos caso a todo lo que llega a nuestra mente, a todo lo que llega a nuestros oídos, a todo lo que llega. Podcast escucha. No le tienes que hacer caso a todo. Ese es el primer punto. Aprende a diferenciar a qué sí y a qué no le vas a hacer caso. Tenemos que escuchar a Dios y no a los hombres, dicen los apóstoles. En segundo lugar, es que, y este es un poquito más difícil, ¿verdad? Punto número 2. ¿Cómo sabían que era la voz de Dios, la que ellos estaban escuchando? Cuando los apóstoles dicen, tenemos que escuchar a Dios y no a los hombres, ¿cómo fregar? Exactamente, porque muchas veces, como dice la palabra de Dios, llegan ángeles vestidos de luz, pero son demonios. Hay maestros falsos, hay profetas, hay falsos profetas que dicen que están hablando en el nombre de Dios y tú le quieres hacer caso a Dios. Tú quizás tienes en tu mente, en tu corazón, en tu alma, quizás como yo de repente, la disponibilidad a decirle a Dios, yo te quiero hacer caso a ti. Y sin embargo de repente es como, pero hay falsos profetas. Pero hay gente que dice hablar en tu nombre y están enseñando cosas falsas. Hay lobos vestidos de ovejas. ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Cómo puedo diferenciar que alguien esté hablando en el nombre de Dios? ¿Cómo puedo diferenciar que sea la voz de Dios y no solamente sea
la voz de estas personas que se están diciendo llamar profetas de Dios, que se están diciendo decir que Dios les ha hablado. Imagínate que Dios no le habló a Moisés y que Moisés dice, Dios me dijo esto. Imagínate que Dios no le habló. ¿Cómo voy a escuchar a Moisés? Mi mayor cuestión, mi mayor esmero, mi mayor pregunta en ese momento es, ¿cómo puedo saber que Dios realmente está hablando a Moisés? Y en los tiempos de Moisés era como un poquito de repente más claro, ¿verdad? Podcast escucha, porque Dios le dijo, cuando Moisés dice, pero ¿cómo van a saber que están hablando, que yo les estoy hablando de parte de ti? Como ¿qué pedo? Bueno, no dijo así Moisés, ¿verdad? Pero de repente le dijo Dios, no, es que mira, tira tu bastón y se convierte en una serpiente, deja tu bastón y Dios le da señales milagrosas. Dios acompaña el mensaje de Moisés con señales milagrosas, podcast escucha, y de esa manera Moisés sabe que Dios realmente le está hablando, pero no solamente eso, de esa manera también saben los israelitas, el pueblo de Dios en ese momento, que Dios le está hablando a Moisés y por eso pueden tener confianza. Podcast escucha, también eso pasa cuando Jesús resucita, cuando reciben el Espíritu Santo y los apóstoles empiezan a predicar. Literalmente, la Biblia dice que Dios acompañaba el mensaje con señales milagrosas, como para dar su autenticidad al mensaje de los apóstoles. Dios acompañaba el mensaje de los apóstoles con señales milagrosas, donde realmente la gente ponía personas enfermas donde iba a tocar la sombra de Pedro y ellos se sanaban. Podcast escucha, donde literalmente San Pablo, su pañuelo hacía milagros. No solamente Dios hacía milagros a través de él, pero Dios hacía milagros a través de la ropa. De un pedazo de tela que traía San Pablo. Podcast escucha, existían cosas maravillosas. Entonces, cuando yo veo esta exactitud, cuando yo veo esta audacia de los apóstoles de decir, no, es que Dios está hablando a nosotros, Dios nos está diciendo cosas y tenemos que escuchar a Dios. Mi oración, punto número 2, es básicamente esto. Dios, qué chido que los apóstoles estaban teniendo una experiencia real de literalmente, de tu presencia en ese momento, porque la palabra de Dios, tu palabra, Señor, literalmente decía que tú los acompañabas en su predicación con obras milagrosas. Y mi punto número 2 es este, no es para ti, es para Dios. Podcast escucha, es como, yo quiero eso, Señor. Yo quiero que acompañes estos episodios con señales milagrosas. Yo quiero que acompañes mis prédicas con señales milagrosas. Yo quiero que realmente camine yo contigo, Señor. Y si tú caminas realmente conmigo y yo camino realmente contigo, yo puedo esperar en ti ver señales milagrosas. Dame esa gracia, Señor. Dame esa gracia y convierte a tu pueblo. Haz milagros. Y finalmente, podcast escucha, punto número 3 es cómo poder diferenciar. Cómo poder tener esa certidumbre de que Dios te está hablando. Porque yo estoy completamente de acuerdo, podcast escucha, con los apóstoles cuando ellos dicen, tenemos que hacerle caso a Dios antes que hacerle caso a los hombres. Aquí un paréntesis muy, pero muy importante, podcast escucha. ¿A quién le estás haciendo caso? ¿A Dios o a los hombres?
este fin de semana fuimos a ver a un artista que se llama Ricardo Arjona, podcast escucha. Y no creas que soy muy fan de todas sus líneas, de todas sus canciones que él escribe. No, 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 no. Pero como artista me impacta. Como espectáculo me hace decir así como, este vato se esmera tanto para dar un buen espectáculo para el mundo. Yo quisiera hacer eso y todavía más para Dios. Pero hay una línea de él que ha estado en mi mente esta semana, podcast escucha, y es esta. Es que en una de sus canciones, no sé cuál es la primera parte de esa línea, pero la segunda parte de esa línea es que porque le he estado poniendo mucho a la marca de mi pantalón, porque le he estado poniendo mucho atención o mucha importancia a la marca de mi pantalón, como diciendo, no le debo de poner tanta atención a la marca de mi pantalón, la marca de mi pantalón no es tan importante, ¿verdad? Podcast escucha. Y yo, que conozco a Jesús, que conozco la salvación en Dios, que Él me ha regalado su Espíritu Santo, que sé la realidad de los sacramentos, muchas veces le sigo poniendo mucha atención a la marca de mi ropa, de mis pantalones, de mis zapatos, de qué sé yo, podcast escucha. Y sin embargo, cuando me doy cuenta de esto, me doy cuenta de que le estoy poniendo más atención a los hombres que a Dios. Le estoy poniendo más atención a la sociedad que a Dios. No como los apóstoles en este capítulo de los Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer en este momento, que hay que hacerle más caso a Dios que a los hombres. Podcast escucha, muchas veces yo me encuentro que le estoy haciendo más caso a la sociedad, le estoy haciendo más caso al mundo, le estoy haciendo más caso a la voz de los hombres que a la voz de Dios. Y quizás tú estás en la misma barca que yo en este momento, podcast escucha. Y últimamente le has estado poniendo más atención a lo mundano que a la palabra de Dios. Si te soy completamente sincero, esa es una de las razones más reales por las cuales escribí la canción Confusion, porque empecé este viaje, se podría decir, en lo que decía el mundo. Y empecé a ponerle muchísima atención a los libros mundanos que tenían consejos muy buenos, mundanamente hablando, podcast escucha, pero que espiritualmente me mataron. Espiritualmente me acosaron, se podría decir espiritualmente, podcast escucha, me alejaron de Jesús, me alejaron de Dios. Le empecé a poner tanta atención a través de estos libros a lo que es la mentalidad mundana, de cómo hay que sobresalir, de cómo hay que seguir, de qué es lo que debemos de hacer. Y empecé a leer las Sagradas Escrituras menos. Empecé a leer la Biblia menos, podcast escucha. Y empecé a ver y escuchar, a tomar información dentro de mí que no en sí nacía de Dios. Y te voy a ser completamente sincero, se fue el gozo real que yo sé que existe en Jesús de mi corazón. Se fue de mi corazón ese gozo. O sea, el gozo mundano se quedó ahí. Y de repente seguí siendo el Julio sonriente, de repente seguí siendo el Julio feliz, pero dentro, podcast escucha, dentro, yo sé que en esos momentos el gozo verdadero, el gozo de Dios, el gozo del cual habla Jesús en las Sagradas Escrituras, ese gozo se alejó. Porque ese gozo, el verdadero gozo, no existe fuera de Jesús, no existe aparte de Él. No, no, no. Ese gozo viene con Él. Su gozo es nuestra salvación, su gozo es nuestro poder, su gozo es nuestra fuerza. Podcast escucha, pero no sé, lo que quería decir específicamente era eso, era que
¿A quién le estás haciendo caso? Y aquí se acaba el paréntesis. Y el punto número 3, que tenía una pregunta paréntesis tan larga, podcast escucha, es cómo saber qué es Dios, cómo diferenciar que es Dios el que te está hablando. ¿Cómo decir con tanta seguridad como los apóstoles, debo de hacerle caso a Dios antes que a los hombres, y al mismo tiempo saber qué es lo que te está diciendo Dios y qué es lo que te están diciendo los hombres? Y mi consejo, tómalo o déjalo, es es que date un clavado en la palabra de Dios, Julio. Lee la palabra de Dios, lee las Sagradas Escrituras, lee la Biblia todos los días. Ya sea las lecturas del día, que se ofrecen en tantas aplicaciones en nuestros teléfonos estos días, ya sea que tú activamente la buscas en un podcast, en un website, en lo que sea, en YouTube, ya sea que tú tienes un misal o qué sé yo, ya sea que tú realmente tratas de decir, este día voy a leer 10 páginas, este día voy a leer un capítulo de las Sagradas Escrituras. Podcast escucha, Jesús dice en los evangelios, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. No vas a conocer la voz de Dios, o no vas a estar tan, tan involucrado, tan entonado, se podría decir, en la voz de Dios, si no la escuchas constantemente. No vas a estar tan familiarizado con el tono de tu pastor, con el tono de Jesús. Si no le estás dando, si no estás haciendo aparte unos momentos cada día para escuchar su santa palabra. Cuando yo escucho en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro, me imagino que es Pedro, no sé si especificó en las Sagradas Escrituras, pero dice, ¿debemos de hacer caso a Dios antes que a los hombres? Y se me vienen a la mente esos 3 puntos, podcast escucha. ¿Cómo sabían diferenciar? ¿A cuál voz le estoy haciendo caso, podcast escucha? ¿Qué sé yo? No sé. Lee la palabra de Dios. Ese es mi consejo esta semana. Que Dios te bendiga muchísimo. Sí, ya. Lee la palabra de Dios. Lee las Sagradas Escrituras todos los días. Podcast escucha. Esa es mi invitación. Es como una orden que no tomes de mí. Que no tomes este mensaje de hoy como que si yo te lo estoy diciendo, pero que lo tomes como que si Dios te lo está diciendo con esa fuerza, con ese poder, con esa potencia. Podcast escucha. Y pues sí, hay que hacerle caso a Dios, no a los hombres. No le hagas tanto caso a la sociedad acerca de lo que te debes de poner, acerca de la marca de tu pantalón, de la marca de tus tenis, de la marca de tus fajos. Podcast escucha, eso no importa en la eternidad. Hazle caso a Dios, del carácter que debes de tener, de los mandamientos que debes de seguir, de la manera en la que debes de amar. Hazle caso a Dios y no a los hombres. ¿Sale? Bueno, ahí nos vemos. Que Dios te bendiga. Adiós.